gracias por su presencia así puntual y para esta importante participación en el Museo Casa de Jalapa, del maestro Guillermo Barker Galindo, que nos hizo favor de aceptar la invitación de estar esta noche con nosotros, contándonos una historia para muchos desconocida y para los que fueron hasta público, pues dio mucho gusto saber que gracias a la amabilidad de Billy, pudimos contar con su presencia contamos con su presencia esta noche. Pero vale, nada más una cosita muy breve que traigo para presentar a Billy. Bueno, el maestro Guillermo Barker Galindo, en el Ayuntamiento de Jalapa, obligado, es la titular del Museo Casa de Jalapa, dependemos de ellos, desde la Dirección de la Cultura Municipal, ha celebrado que el Museo Casa de Jalapa haya invitado, pero sobre todo que el maestro Barker haya aceptado estar con nosotros en este recinto en una conferencia sobre esa importante obra que algunos vieron, que hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Billy con Hamlet en Jalapa en 1959. Nos agradecemos mucho la exposición de Billy, de estar con nosotros, de compartirnos esta estupenda experiencia de la obra de teatro Hamlet, del autor William Shakespeare, adaptación y dirección para la obra de teatro de Marco Antonio Montero, reconocido por su trabajo teatral, y se presentó por primera vez en 1959 en los arcos del puente de Jalitic, inaugurado ese año por el gobierno del estado de don Antonio M. Quirasco, y que contó con el apoyo del gobierno federal y del ayuntamiento de Jalapa. ¿Se recuerdan? Ese periodo de 1959 para Jalapa fue muy importante porque la creación de este puente de Jalitic se hizo el Teatro del Estado en el 59 también, y otras obras muy importantes para la ciudad que le dieron fortalecieron el nombre de Jalapa. Aparte hubo una línea muy interesante. Presidente de la República era López Mateos, gobernador Antonio M. Quirasco, y el alcalde de Jalapa, pues nada menos que don Carlos Escurain. Entonces creo que es un trío de personajes que hicieron un buen trabajo. Bueno, una parte es haber tenido la oportunidad el maestro Montero de montar su obra Hamlet en este recién inaugurado, eso fue en el mismo, no sé si el mismo día o unos días antes, el puente de Jalitic. Entonces el director Marco Antonio Montero supo que la puesta en escena de Hamlet al aire libre era en un escenario de grandiosidad tal que en sí mismo planteaba un grave problema para lucirlo al máximo y en utilizarlo en su totalidad como elemento dramático, invitando al maestro Guillermo Barker Galindo, destacado jalapeño que se formó como escenógrafo en la Ciudad de México y en París, retomando más tarde Jalapa, en donde hasta actualmente reside. El puente de Jalitic tiene 20 metros de alto y 100 metros de largo. Se levanta sobre 4 arcos y que permite que desciendan a la plaza 2 grandes escalinatas. Es un espectáculo en sí mismo. El público que asistió a tan destacada y única representación teatral quedó asombrado del talento del director Montero, como del trabajo de iluminación y como escenógrafo que realizó el joven Guillermo Barker Galindo, jalapeño dedicado al teatro en varios aspectos en Jalapa, en la Ciudad de México y en París, Francia. Su participación fue tan valiosa, y acertada como la de los actores y las actrices que participaron en la magnífica dirección del maestro Marco Antonio Montero.
Hoy jueves 10 de noviembre a las 6 de la tarde estamos de fiesta aquí en el Museo Casa de Jalapa. Hemos platicado mucho por varios meses este proyecto con el maestro Vázquez y hoy lo recibimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo para que nos cuente y en viva voz. Y teníamos también la oportunidad, que es muy valioso, que las fotos que van a ilustrar la plática del maestro son fotografías que tomó don Humberto Frutis. Por mala suerte, las fotos de don Humberto Frutis pasaron de un archivo a otro, los hermanos de Rossi se murieron y no apareció ya el archivo que tenían ellos, donde estaban las impresiones originales. Pero al hablar con Mario Muñoz, del editor de la revista El Hombre, el director de la Palabra del Hombre, se dieron a la tarea de buscar el ejemplar que hoy se va a comentar, dónde viene la historia de esta puesta en escena. Entonces agradecemos a la Universidad Veracruzana, a través de la editorial de la Universidad Veracruzana, el apoyo que nos dieron en buscar el documento, en sacar las fotografías, hacerlas, no sé el término técnico, para poderlas pasar a que se pudieran ver en la pantalla como ya las verán. El maestro Barker estudió de 1956 a 62 en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. También realizó estudios desde 57 a 58 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, también veracruzana. En su vida se ha dedicado a varias áreas de conocimiento como el teatro, la escenografía, artes plásticas, etc. Estudios de pintura y escultura en Esmeralda. Realizó estudios en la Universidad de Teatro de las Naciones en París, Francia. Ha obtenido un sinnúmero de becas para estudiar el teatro, en especial en la Ciudad de México y en París. Cargos que ha desempeñado en función pública es la de producción teatral del Departamento de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional y ha sido escenógrafo y jefe de producción del Teatro del Estado de la Ciudad de Jalapa. Desde 1962 hasta 2007 ha desempeñado cargos de gran importancia para la promoción y difusión de la cultura y las artes en el extranjero y en nuestro país, en Veracruz y por supuesto en Jalapa. El año pasado fue reconocido por el Ayuntamiento de Jalapa y lo nombraron jalapeño distinguido. Locales siendo destacado por el trabajo de la Universidad Veracruzana, de la cual es jubilado. En el año 2021 el Ayuntamiento, por lo que acabo de comentar, le requiere un reconocimiento. Su extenso currículum nos ha mostrado su amplio conocimiento de muchas áreas de la cultura y de las artes en nuestra ciudad, en nuestro país y en el extranjero. Agradecemos mucho la presencia del maestro Bartlett y vamos a darle el micrófono porque traigo aquí el currículum. Quien quiera darse una leída del currículum del maestro, por aquí está. Agradecemos mucho, Billy. Gracias. En estos momentos también que haya pasado con más agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Jalapa, del presidente municipal y de la directora de Cultura. Pero lo importante es el agradecimiento a ustedes, el público que está hoy, que conocen desde hace muchos años a Billy y que es un gran amigo. Aquí le paso el micrófono. Buenas noches. Para comenzar a hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estaba Jalapa en aquella época. Jalapa estaba dividida, como quien dice, por una barranca, que es donde es Jalitica ahora. No había tránsito de la calle de Lucio a la calle de Javier Mina, que se llamaba. Entonces, Irasco, con gran brillante idea, se dedicó a hacer esto, que era una obra bastante enorme para la época,
pero que servía a todos los habitantes de la ciudad. En aquella época éramos muy pocos habitantes, éramos jalapeños, éramos quizás el 15% de lo que hay ahora. Entonces hay que ubicarse ahí para saber cómo, ¿no? Y sobre todo resaltar la labor de Antonio Enrique como gobernador, que fue ejemplar y por lo tanto se ha silenciado. Ahora nadie ha hecho lo que él hizo. Hizo el museo, en la primera versión, y construyó el puente y, como término, hizo el Teatro del Estado con sus 2 salas para Jalapa. En el resto del estado también hizo muchísima obra, comunicó pueblos y fue un político de primerísima y además accesible. Yo me acuerdo que salía como a las 12 del día de su oficina a darse grasa con los boleros del parque, hablaba con ellos y tú podías decir algo, óigame, no me dan cita para sí, ve allá arriba, no sé. Todo se podía en aquel entonces, se podía con gente extraordinaria. Bueno, poco a poco esto fue creciendo y cuando se dio cuenta, ya se dio cuenta, pero cuando decidió hacer el puente, fue una decisión fundamental para la ciudad. Y por otro lado, después les diré cómo nació la idea del Teatro del Estado. Yo no estoy muy seguro si era en 1959 la construcción, se me hace que fue antes. Rebeca, ¿cómo conseguiste el dato de 1959? Ah, bueno. En 59, porque en 59 hubo un fenómeno que conmocionó la cultura nacional, que fue el Festival Casals. Entonces, el Festival Casals rompió con toda esta facilidad de la provincia y situó a Jalapa en la primera línea. Ni siquiera en México pasaba lo que pasaba aquí en Jalapa. Fue algo extraordinario, obra de pocos hombres, entre los cuales estaba la cabeza de don Adolfo Domínguez y un señor Borras. Esto se hizo y pues, el Estado, la ciudad florecía, todo estaba bien y esto completaba realmente lo que Quirasco había querido hacer. Inaugurado el puente, él quería obviamente que se supiese, que se luciera el puente. Una vez que Marco Antonio Montero fue a hablar con él, le dijo que si por qué no se hacía algo de teatro ahí. Y rápidamente Marco Antonio lo pescó y se puso a trabajar, a pensar, a seleccionar y decidió que montaríamos el Hamlet. Me llamó inmediatamente para decirme, mira, quiero que trabajemos, vamos a hacer esto. Yo, ay, Marco, pero el Hamlet tiene un sonido, no hay luces y tal. Dice, no importa, ya hice pruebas. Efectivamente, la acústica del puente es extraordinaria, se oye de todos lados, no se necesitan micrófonos. Y por otro lado, la ciudad era silenciosa, no es el ruidaral de ahora, con baffles en todas las tiendas con diferentes músicas y el desastre en que se ha convertido Jalapa. Todo eso lo había probado. Después de luces yo dije, bueno, voy a hacer mi trabajo solamente iluminando las partes donde estén las escenas, sin iluminar el conjunto, porque no teníamos material, salvo al final, y ya echábamos todo lo que teníamos, ¿no? Bueno, pues fue muy interesante, pero para mí, que apenas comenzaba a estudiar escenografía ese año en la Escuela de Arte Teatral de Lima, era un reto terrible, porque ¿qué hacía yo con esas moles y dónde íbamos a ubicar? Y se me hacía que los actores eran enanitos porque no se veía, no tenían luz especial para levantar todo. Pues resulta que se hizo y fue realmente extraordinario, porque nos ayudó la naturaleza. Diosito nos mandaba neblina en el mes de marzo. Es increíble que haya pasado eso.
Yo puse en cada farol de arriba del puente, lo dice Almenas, todos. Y de ahí comenzaba a bajar cuando el padre de Hamlet, el espíritu o el fantasma, hablaba, comenzaban a bajar unos nubarrones así fuertes. Y me decían, ¿con qué hiciste eso? Y yo, con la ayuda de Dios, por la ayuda. Entonces, cada noche, y no fueron pocas funciones, y era marzo, en marzo no pasa eso. Y luego nos ayudaba también para nosotros, la luz se veía mucho más, tocando la neblina, y escogimos los lugares. Yo le dije a Marco, mira, aquí puedo hacer esto para el Salón del Trono, aquí puede ser esto para el entierro, aquí puede ser tal. Estuvimos de acuerdo, cambiamos algunas cosas y nos dedicamos a construir lo que yo pensaba que debía hacerse, pero la cantidad de material que se necesitaba para igualar esa mole era tremenda, ¿no? Pero lo hicimos, todo el mundo trabajaba ahí y se terminó por acabar. Nos sirvió que no hubiera mucha luz, nos sirvió porque entonces no se veía cuál era la obra real y cuál era la escenografía. El conjunto fue más impresionante que lo que se ve ahora. Ahí están las otras. Y comenzamos a trabajar muy bien luego el vestuario. El vestuario, le dije a Marco desde el principio, no podemos hacer así muy fino y precioso, tiene que ser un golpazo de color, de textura, para que se vea de lejos, porque estaba muy lejos del público. Y salió muy bien. Nos lo hizo la señora Mendoza López, que era una casa de vestuario teatral en México, que había sido ella y su marido, yo era muy amigo de su hija, de Margarita. Ella y su marido tenían una compañía de teatro y se conocían en la República perfectamente porque iban en carpas dando funciones, como se usaba antes. Vio los diseños, me encantaron y dijo, no hombre, vamos a hacerlo, ya faltaba poco tiempo. Yo dije las pruebas y todo, pero ella tenía mucha práctica y realmente hizo todo. Difícilmente se hicieron algunos ajustes. Todo estaba conforme en el medidas que había tomado, los materiales que yo había elegido. Entonces ya teníamos dos. Y después la música. La música la escribió Rafael Elizondo, un grandísimo músico ya fallecido, con la Sinfónica de Jalapa, con los coros de Bellas Artes, y hay todavía, yo tengo el disco de la música, en 33 se grabó eso, y la música de Leonardo Velázquez para El Brazo Fuerte, la película en otro lado. Y bueno, pues fue cuando se inició el espectáculo, nadie se lo podía creer, realmente admirable. Pero fíjense cómo, de cumplir con una necesidad del pueblo, de la ciudad, tener visión para juntar las dos partes de Jalapa, de ahí salió esto. Es realmente un gobernante el que lo hizo, del que no se habla casi nunca, porque lo bueno se oculta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. De ahí fue a la prensa de México el rumor, vinieron, hicieron grandes críticas. Tirasco estaba encantado, obviamente, y pusieron en cartel su obra, que yo usé una parte para el cartel de la obra, y estaba muy contento. Vino el Festival Casals. El Festival Casals fue algo que conmovió toda la estructura urbana y nacional. Vinieron los mejores chelistas del mundo, teníamos 23 o 24 los mejores del mundo, y los concursantes de todo el mundo para concursar en el cello, ¿no? En el cello. Eso y se pensó muy bien pensado, todas las actividades que se hacían en México, de traerlas a Jalapa para completar esto, ¿no? Y hacer 2 semanas de actividades, bueno, extraordinarias. Bueno, el fenómeno de Jalitic fue cuando ya se estrenó, que todo el barrio fue a ver la obra, y eso era muy hermoso. Cada noche iban a ver la obra.
y los niños a mediodía los vi yo jugando espadazos y decía, tú eres Hamlet, yo soy Laertes y no sé qué, y lo mataba. Y bueno, fue realmente estremeció el barrio y la ciudad. Realmente, yo había visto de niño ahí una puesta en escena de Fuenteovejuna que dirigió Custodio, y era pues, apantallante en el sentido de que no sabíamos nosotros, yo nunca había visto teatro al aire libre, y un espacio que se acomodara realmente y que no había el puente, pero la acústica era buena, no se necesitaban micrófonos. Como está en una hondonada esto, yo creo que el sonido rebota, y con los arcos más, porque eso son como conchas acústicas, ¿no? Fue realmente un trabajo duro, pero con grandes resultados. Yo aprendí mucho ahí, y más en ese momento estaba yo estudiando, pero hacer todo, las necesidades te enseñan, te obligan a buscar soluciones. Entonces eso fue muy importante. A la elección de la obra al principio fue difícil, porque Hamlet no es cualquier cosa. Y yo le decía a Marco, ¿estás seguro? ¿Por qué mejor no montamos un clásico del siglo de oro que tiene que ver un poco más con esto? Pero la mera verdad que los clásicos del siglo de oro, si no son impecablemente bien puestos, son aburridísimos. Y la gente no le interesa. En cambio, esto sí, un Shakespeare de genio, que maneja la acción dramática extraordinaria y que con cualquier pretexto puede hacer una obra genial. Eso es el gran mérito de Shakespeare, y que si está lo mínimamente bien puesta, siempre es atractiva para el público. Todo eso nos pasó, y yo formé ahí a constructores, a muchachos que hacían toda la escenografía, y de doña Austreberta también, que era una costurera del teatro, hizo bastantes cosas de los personajes secundarios, ¿no? Y estaba siempre ahí para coser un botón, ¿no? Para que hiciera falta. No hubo ni un aguacero nunca, simplemente neblina a las horas que convenían. En marzo yo no entiendo. Bueno, y esto me sirvió mucho en mi carrera, porque fue construir un espacio escénico dentro de un espacio arquitectónico, adaptar el espacio arquitectónico a la función que iba a servir como espacio escénico, espacio para que se desarrollara la acción dramática. Fue un éxito, y yo creo que no me equivoqué. Los actores eran básicamente de aquí, de la compañía de teatro y de la escuela de teatro que había dirigido don Roberto Guillomán, y después el Marco se quedó al frente de ella. Fue realmente un descubrimiento de que los actores sí podían actuar. Como había los principales papeles vinieron de México, Héctor Ortega, en paz descanse, pues Sonia era de aquí, era la reina, la esposa de Montero, y Manuel Fierro era el rey, pero vinieron otros Laertes, Rosencrantz y Guildenstern, y me acuerdo otros dos más como invitados. Pero realmente los de aquí se crecieron, hicieron una fabulosa interpretación de sus personajes sin envidiar nada a los de México. La Ofelia era una mujer de aquí, de la compañía, estudiante de Jalapa, María Luisa Castillo, y lo hizo muy bien también. Entonces estábamos felices, no sé el tiempo exacto que duró esto, pero fueron bastantes funciones. Duró como casi un mes y medio o 2 meses, cada fin de semana, sábados y domingos. Y esa fue una experiencia que motivó a Quirasco para ver que había ese éxito y que no teníamos teatro, porque el teatro de la universidad era una casa particular, el corredor de una casa particular chiquita, que estaba donde está ahora Radio Universidad, pegada ahí, y
y habían hecho Marco y otro muchacho que después fue arquitecto Aguilar, unas gradas nada más, ¿no? Que habrían 50 gentes, no había público para más tampoco. En cambio, cuando comenzó a jalar gente el teatro, fue aquí en Jalitic que se dieron cuenta que existía eso que se llamaba teatro y que es el arte completo, porque une la plástica, une la música, une la literatura dramática o la poesía o el texto, y todo se conjunta. Eso es un fenómeno extraordinario que solo posee la dramaturgia. Danza también, porque había una parte de danza que era puesta por Farnesio de Bernal, que era una pantomima danza de cuando representan la manera en que Gertrudis, la reina, y su cuñado, en ese caso cuando se refiero, habían matado al rey Claudio. Y era realmente la gente estaba así cuando veía que el chavo, muchas veces gritaban, no, cuando le iba a poner veneno en el oído, ¿no? Por el estilo que paraban chuscas. Y bueno, pues fue el reaccionar de la gente. La gente lo agradeció, pero nunca salió Quirasco y nunca jamás se volvió a hacer nada. ¿Qué pasa? Pues que les interesaba más otra cosa, pero Quirasco sí fue un gobernador para el pueblo, no para él, ni para una camarilla. Luego el teatro quedó a medias, no lo terminaron, se le acabó el tiempo y no pudo terminarlo, y se ha quedado así durante muchos años, sigue todavía 50 años después o 60 sin terminar. Nadie, que en el 50 aniversario, cuando era gobernador Miguel Alemán, lo rehicieron, no rehicieron nada, lo único que hicieron fue una manita de gato por así decoración, digamos, pero sigue igual con los mismos problemas. No tienen telares, no tienen equipo suficiente, hay muchas carencias, pero por lo menos lo hizo y ya está ahí, y sirvió durante muchos años y sigue sirviendo. Si no hubiera sido por ese teatro, la Orquesta Sinfónica de Jalapa no hubiera tenido donde presentarse. Después del Festival Casals y lo que mostró también al público, fueron varias cosas, son dos bombas en una población un poco adormecida, provinciana, pequeña, que no tenía grandes problemas ni económicos ni de ningún tipo, era un apaciguamiento, no todo está bien. Y esto vino a levantar y a muchas gentes jóvenes marcarle caminos, y entonces se dieron cuenta que ellos querían ser actores, o querían bailar, o querían ser músicos, y comenzó todo esto hasta que terminó después de varias etapas de artes plásticas, de danza, de todo, terminó en las facultades, en el área de facultades de arte. Eso fue el germen y el resultado ha sido este. Todo eso, cuando uno lo piensa y construye en su mente lo que pasó, se admira, porque no había los elementos de ahora. Era un trabajo hecho a lomo, difícil, y además no entendían que se gastara en esas cosas. Las gentes del gobierno quitaban el dinero y el pobre de Marcos jalaba los pelos porque no salía cheque. No entendían. Cuando se dieron cuenta fue diferente, pero ya había pasado todo esto, como siempre. Acerca de la luz, que teníamos grandes carencias para iluminar, solamente había unos viejísimos, ¿cómo diría yo? Como faroles grandotes, que no eran teatrales tampoco, pero nos sirvieron en ese sentido. Era tan grande el espacio y donde estaba la acción solamente prendíamos esos en cada lugar, entonces se aislaba, se oscurecía todo y estaba iluminada solamente esa zona. Bueno, realmente extraordinaria. El papá de Laura, Paco Beberido, tomó fotografías sensacionales de toda la puesta en escena, y
la música, que fue, como les dije, algo magnífico y hecha especialmente para esto. Se explica uno cuando ve las fotos que se explica uno que haya habido espacios adheridos a lo que es, porque lo que es tal como está Pelón ahora no podría hacerse lo que se hizo. Entonces, yo diseñé espacios escalonados y de pequeña dimensión, pero que fueran siempre con el conjunto, y eso costó bastante trabajo y dinero también, ¿no? Enormes proporciones del puente y aprovechadas de la mejor manera, porque la pobreza en el teatro muchas veces te orilla a hacer milagros. No debe hacerse haciendo milagros, pero si no los haces y tienes la responsabilidad, fastidias todo, ¿no? Hablaba ya les hablé de la neblina y la influencia de los que tuvo este acto frente a no solamente los habitantes del barrio, sino los habitantes de Jalapa. Comenzaron a hablar en los cafés de Hamlet y de Shakespeare, y entonces se interesaron y vieron más obras. Fue un motivo para que la gente pudiera integrarse en eso. Gente que antes veían los libros con miedo, ¿no? Ahora las librerías traían, a la librería de la Universidad de Veracruz, traían los libros que le pedían y veían cuáles salieron y qué es eso. Entonces movió, es un motor que movió todo. Como Colomón, una exposición que hubo de obra de Diego, de Siqueiros, de Clemente Orozco, en lo que es la galería de la universidad, que estaba situada a donde hay una zapatería, ahora donde sale el pasaje Tamos a Lucio, del lado izquierdo, si se ve de frente. Sorrento se llamaba, Sorrento era la cafetería. Sorrento, bueno, pues eso se volvió la librería de la universidad y tenía dos pisos, y arriba había para donde exponer y abajo también. Esa noche de la exposición me acuerdo muy bien, vino Ruth Rivera, la hija de Diego, y muchas personalidades de México. Vino el maestro Carlos Pellicer. Estaban fascinados con la actividad que había en Jalapa, la actividad que desgraciadamente se ha perdido, porque ahora estamos en penúltimo lugar de actividad cultural, es la verdad, y no se hace casi nada de lo que se hizo. En cambio, Guadalajara, que no pintaba, ahora es el primer lugar de cultura en el país, de provincia, quiero decir. Bueno, no sé, yo espero que esto reviva y que teniendo estas reuniones enteremos a las gentes que no vivieron eso de lo que se pudo hacer. Ahora que hay más recursos, podría hacerse mejor. ¿Quién lo hace? No sé. Me fueron a ver del ayuntamiento pasado, Hernán González, para decirme que el alcalde quería hacer una reposición del Hamlet para conmemorar los 50 o los 60 años, no sé, no me acuerdo yo. Y yo le dije, mira, nunca segundas partes fueron buenas. En aquel entonces la gente no había visto nada de eso. Ahora han visto todas las teleseries con espléndidas producciones, con espléndidos escenarios, y qué actores tienen. Porque allá, en esa época no teníamos grandes actores. Ortega estaba comenzando su carrera, Héctor era bueno, pero no eran geniales. Se veían mucho mejores en el escenario, que si hubiera sido en un teatro no hubiera pasado igual, ¿no? Y como les dije, la acústica fue increíble, sabían manejar la voz y nadie se quedó sin escuchar. Es raro que eso que pasó no vuelva a suceder. Pero bueno, lo que quería decirles a ustedes, como un fenómeno de esta naturaleza, que no fue tan grandioso como se piensa, fue grande en el momento para la ciudad, porque si uno ve las fotos, pues está bien, pero no fue nada del otro mundo.
pero si uno sabe cómo estaba todo y lo que se hizo, sí es grandioso, ¿no? Puede hacerse, pero yo no sé por qué se ha adormecido totalmente la sociedad. Bueno, sí sé, por la electrónica, todo el mundo está pegado al telefonito, ¿no? Ya no ven nada más que telefonito y series y mensajitos, están como locos. Me pasó una cosa que era increíble. En los berros siempre iban los noviecitos en la tarde, yo no sé pasa. Y se iban y lo normal, ¿no? Besitos, cachondeo, etc. Ahora no, ahora llega, se sienta uno aquí, se sienta el otro aquí, cada uno con su teléfono. Es la manera de echar novio ahora, Dios, es increíble, ¿no? Salvo que esté viendo por pornográfica, no sé. Pero ahora, no se puede hablar mucho más de esto. Yo le dije a mi querida Rebeca que no llamara conferencia, porque no era para conferencia, es una charla para explicar qué pasó. Y ahora quiero que si ustedes tienen alguna duda me pregunten. Oye, yo tengo una anécdota que ya me digas qué tan cierta es, que Héctor Ortega, por el esfuerzo con la voz y etcétera, decidió poner un frasquito de miel detrás de un arbusto y entonces tenía su texto y pasaba por ahí y le daba un traguito a la miel, que a la tercera pasada le da el trago y estaba hormigado. No lo dudo. Las malditas hormigas. Y así quitándose las hormigas salió. Sí, debe ser cierto, yo no sabía eso, pero debe ser cierto, sin tanta porque y Héctor era un personajazo. Sí, me acuerdo de una anécdota, muy amigo de Fernando Ricci, y otro más. Y Fernando Ricci tenía una sirvienta que se llama María, que tenía una hijita que era fenomenal, en dos sentidos, como fenómeno y chistosísima enorme. Se llamaba Carmelita. Un día, cuando acaban de salir a mi casa, máscaras de hule con monstruos. Le hace a Carmelita casi le da un saltazo, se cae gritando, ¡vamos! Y estaba Héctor ahí. No, Fernando, eso no se puede hacer, porque la psicología de los niños se lastima, porque no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, yo te voy a decir cómo se hace. Carmelita ya estaba parada ahí así. Mira, Carmelita, esto es hule. ¡Ah! Yo la Carmelita. Y esos miles de anécdotas de Carmelita que no podría contar todos, pero son chistosísimas. Chistosísimas. Montoro ya no quería ir a la escuela. Y Montoro un día llegó, Carmelita, ¿por qué no vas a la escuela? Tienes que ir. Señor Montoro. No voy, porque hace muchos calorones. Los tiempos están muy malos. Y todos los niños que van son los hijos de la chinga. Y era. Otro día se estaba quejando María de que era sola y que qué iba a hacer de ella cuando se muriera vieja. Le decía, no te preocupes, María, yo te compro tu bote, te pongo en catedral y después vas a recoger. Así era todo. Increíble, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que pude decir. ¿Más preguntas? Oye, ¿y de ¿Qué papel jugó Gonzalo Aguirre Beltrán como rector y un joven dinámico como Roberto Bravo Garzón en ese momento del 59? Miren, Tirasco tuvo el gran tino de haber traído al doctor Aguirre Beltrán como rector. Ahorita hemos hablado de lo del gobierno del Estado, no estábamos hablando concretamente de la universidad. Gonzalo Aguirre Beltrán reconstruyó totalmente la universidad con ayuda de gente muy valiosa. Un año antes de que él hubiera venido aquí, se trajeron, yo creo que fue Aureliano o el gobernador en turno, no sé, a Fernando Salmerón para fundar la carrera, la facultad de Filosofía y Letras.
Y él trajo a una pléyade de gente, no saben, maestros, teníamos, yo estuve ahí tomando cursos, maestros como José Gaos, como Villoro, como todas las gentes grandes, Rossi, todos, y nos daban cursos y íbamos a la cafetería de abajo a platicar y platicar y platicar de todo. El nivel cultural subía con el contacto con estas gentes, ¿no? Entonces, bueno, y él fundó esto. Después, con la ayuda de Fernando. Y el alumno brillante fue Roberto Bravo. Roberto Bravo fue el que continuó muchos años después lo que se había hecho con Aguirre Beltrán. No exactamente, pero fue de gran valor. Fue el último rector que ha hecho algo, él y Víctor Arredondo, los últimos rectores que hicieron algo positivo 100% para la universidad. ¿Otra? Sí, veo que hay varias imágenes más, parte de esta que está atrás. ¿No te gustaría platicar un poco de ellas? Bueno, por ejemplo, es la escena donde Hamlet mata a Polonio, que está detrás de ese tapiz, el papá de Ofelia, pero le reclama a la reina porque él ya sabe que mataron a su padre, porque el espíritu del padre se lo dijo. Y ahí es esa justamente la escena. ¿Qué pasaba? Miren, con luz nada más que pusimos ahí en el suelo, se iluminó eso, pero lo demás estaba oscuro. Entonces sí, como logramos hacer lugares donde se podía ver la acción. Esta es el entierro, la escena del enterrador, cuando tiene la cabeza y ser o no ser, ¿no? El parlamento. ¿Qué otro? Eso cuando bajaba la comitiva, que bajaban a la escena de los cómicos, en donde se demostraba cómo lo había matado la reina Gertrudis y el rey. Para dar las gracias al final, ven cómo están los arcos aquí que integré y no se veía para nada. Logramos hacer lo mismo e incluso las paredes del puente las aviejamos, hicimos como si fuera humedades, verde, negro, y pintamos igual esto. Entonces nunca trató, era todo un conjunto. Eso es el dar las gracias. Esta es la escena del proyecto entre Hamlet y Laerte. Ahí están los dos en medio constantes de palabras, y luego el entierro de Ofelia. Esos son los dos del entierro. Lástima que no haya más y debería haber mucho. ¿Y el archivo de tu papá qué pasó? Los archivos los tienen Elsa y Paco. Pero sí existen, ¿están cuidados? Sí existen, no están digitalizados, pero existen. Había que hacer una solicitud para que los digitalizaran. Sí, eso sería muy importante. Ahora que vi una exposición de fotos de los 93 años de la orquesta, mi papá tenía una serie de músicos de la sinfónica, ensayos, las dos etapas de Sabine, ya no le tocó la tercera, y había un montón de cosas muy interesantes, pero Elsa y Paco los tienen. Bueno, pues hay que decir que lo digitalicen, ¿no? Porque es la historia de toda la parte básicamente cultural del Estado. Sí. Pues eso es todo, muchas gracias por haber escuchado. Gracias. Que no fue conferencia, fue una plática. Reiteramos en la
la oportunidad. Y también a la Universidad Veracruzana, a través de la editorial de Mario Muñoz, porque se buscaron el número correspondiente a esta publicación que salió en La Palabra y el Hombre, y nos autorizaron después para hacer el proceso de digitalización que nos hizo favor de hacerlo la empresa Viali, para poder lograr pasarlas como diapositivas, al PDF, y limpiar un poco ese archivo que estaba en las revistas de la colección de La Palabra y el Hombre de la editora, y no sé si existía alguien de la universidad que haya venido hoy, pero sí nuestro agradecimiento a Mario, porque se pusieron a trabajar mucho para encontrar el número, el momento, ¿cómo se llama?, de la obra de Hamlet, y de los números de la obra de Hamlet, y las fotografías, poder lograr limpiarlas también ellos para poderlas fotografiar, y nos mandan las fotografías, y ya Juan, nuestro compañero que nos hace el favor de hacer también el apoyo del tema de proyección de las imágenes, de ver hasta dónde podíamos utilizar ese material y pasarlo a Viali. También el agradecimiento a la empresa Viali, que logró rescatar estas imágenes para poderlas... Porque el problema fue que la impresión en La Palabra y el Hombre era absolutamente rudimentaria, de clichés con puntitos. Y lo hicieron muy bien estas gentes, se ve más o menos ya. Eso no eran fotos, eran impresiones en La Palabra y el Hombre. Sí, exactamente. Y en menos de 3 meses obtuvimos la respuesta, que fue enviarnos por correo las imágenes, y ya Juan nos ayudó a trabajarlas para poderlo mandar a Viali, y bueno, tener la oportunidad de escuchar a Vivi en este importante trabajo de la obra de teatro que acaba de comentar, y de que ya muy poca gente se acordaba, pues en el año 59, las coincidencias con